científicos sobre el uso de lentes esclerales. Agradecemos profundamente a la carrera de optometría a través de su coordinador, el doctor Gustavo Ricardi Palacios, a los docentes de la carrera por su interés, su tiempo y su experiencia y permanente compromiso con la actualización y la excelencia. Asimismo, quiero agradecer a los expertos y expositores que estarán acompañándonos, como los profesores Santiago Bonilla y Ronnie Recalde. Esperamos que cada intervención sea de alto valor y de gran interés y trascendencia. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Romero, por sus dignas palabras que engalanan este evento. La Comisión de Seguimiento a Graduados de la Universidad Técnica de Baboyo, la Facultad de Ciencia de la Salud, la carrera de optometría y la Comisión de Seguimiento a Graduados hace posible este webinar con la empresa que nos facilita a grandes dignidades con grandes reconocimientos. Voy a presentar al ponente Ronnie Recalde. Tiene un currículo muy sofisticado, pero he hecho un extracto. Es optometrista, representante de MIPACOS en Ecuador, especialista en lentes de contacto esclerales, fellow de lentes de contacto especiales en Colombia, fellow de lentes de contacto especiales en Brasil, fellow Oculus Ecuador, conferencista. Le doy la bienvenida al profesional Ronnie Recalde. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Romeo Recalde. Yo les voy a estar acompañando el día de hoy. Lastimosamente, Santiago Bonilla era la persona que se iba a encontrar y dar la charla de Pentacam, pero tuvo un inconveniente en un viaje que está retrasado su vuelo, entonces no va a podernos acompañar el día de hoy. Sí, hoy día yo voy a topar el tema de Santiago. Realmente Santiago es un compañero mío de trabajo y también estamos capacitados en el tema de Pentacam. Bueno, sin antes, quisiera que esta charla se vuelva un poquito más didáctica. Yo sé que Pentacam o el tema de Pentacam es un poquito extenso. Tal vez al principio la información que les vamos a dar sea un poquito difícil de comprender, pero si tal vez tienen alguna duda, alguna consulta, pues nos la escriben en el chat, por favor. Voy a compartir mi pantalla para presentarles el tema de Pentacam. No sé, tal vez si ustedes están mirando la pantalla. Sí, Ya, análisis avanzado con Pentacam. sí, perfecto. Hoy vamos a hablar un poco del Pentacam, qué estudia la parte del Pentacam y cómo funciona. ¿Sí? Dentro de los principios de Pentacam, nosotros podemos tener en cuenta que el Pentacam realmente es el nombre del equipo, pero el estudio se llama topografía corneal. Es una técnica que a nosotros nos proporciona varios datos donde se detallan la parte de la curvatura de la córnea, tanto en su forma, la simetría y todos los cambios que puede ir acompañado con la córnea, ¿sí? De preferencia, nosotros enviamos a realizar una topografía corneal en el momento que observamos que un paciente tiene algún signo de deformación en la parte de la córnea. ¿Cómo lo hacemos de una manera simple y sencilla? Es utilizando el retinoscopio, que es creo que la herramienta fundamental con la que nosotros debemos realizar un examen visual, ¿sí? Esto nos ayuda, sobre todo el Pentacam, a realizar un diagnóstico más preciso de todas las afecciones que tengamos nosotros en la córnea. Dentro de la importancia, no solo en la oftalmología, sino también en la optometría, la parte de la topografía corneal nos ayuda sobre todo para determinar si es que ese paciente pues es apto para un lente de contacto, ya sea rígido, ya sea escleral,
ya que el sistema viene con un módulo para este tipo de lentes de contacto. También tenemos varias aplicaciones en la parte de cirugía refractiva y también para poder mirar nosotros la progresión de enfermedades. Es decir, si tal vez el paciente tiene un queratocono y se somete a un crosslinking o tal vez anillos corneales o tal vez a un trasplante de córnea, nosotros podemos ir haciendo el seguimiento con el equipo para poder ver qué cambios ha tenido esa córnea, ¿sí? Y también de cierta manera, al ser un equipo más específico, pues nos ayuda a tener varias personalizaciones en el tratamiento de enfermedades, sobre todo de la superficie corneal. Dentro de las aplicaciones clínicas, nosotros utilizamos bastante el tema de topografía o tomografía, como es el Pentacam, para el tema de cirugías refractivas. Puede ser un LASIK, un LASEK, pacientes que, por ejemplo, se vayan a realizar la cirugía de anillos, crosslinking, trasplantes de córnea, incluso para pacientes que hace tal vez unos 20 años se realizaban un procedimiento que se llamaba queratotomías radiales. Incluso hoy en la actualidad también se puede evaluar pacientes que se realicen un PRK. Todo depende de cómo esté la superficie y para eso pues utilizamos el Pentacam para dar un diagnóstico más preciso. Dentro de los principios del Pentacam, pues el Pentacam no es solo un topógrafo. Un topógrafo lo que hace es medir solo la cara anterior de la córnea, ¿sí? Entonces nos da los valores solo de la cara anterior y por eso nosotros fundamentalmente utilizamos un topógrafo para la adaptación de lentes de contacto rígidas. El Pentacam, en cambio, ocupa la parte de tomografía, que es de coherencia óptica. Esto sobre todo nos da dos planos, un plano de la cara anterior de la córnea y otro plano de la cara posterior de la córnea, ¿sí? Esta combinación sobre todo nos ayuda para nosotros poder determinar o dar imágenes que tengan la cara anterior y la cara posterior y transformarlas en una réplica en 3D, donde nosotros podemos ir jugando un poquito con la figura en 3D y poderla modificar o irlo moviendo para determinar en qué superficie está el daño. También nosotros nos ayuda para tener un diagnóstico un poco más detallado, sobre todo en el seguimiento de pacientes con queratocono o postquirúrgicos. Dentro de los componentes del sistema, pues el equipo tiene un dispositivo óptico, que son las imágenes de Shenflu, tiene una cámara digital y también un software de análisis especializado. Este análisis sobre todo lo realiza el equipo y también nos permite determinar, por ejemplo, en un paciente con queratocono, en qué nivel de queratocono se encuentra el paciente. De esta manera nosotros podemos dar un diagnóstico más específico y también dar un tratamiento adecuado. Ustedes con el Pentacam pues van a tener la posibilidad de conocer en qué fases o en qué estado está la enfermedad del paciente para de esa manera pues ayudarle y tal vez colaborar con algún oftalmólogo para algún tipo de cirugía. Como habíamos conversado un poco, el tema del Pentacam pues utiliza un método de imágenes múltiples. Sobre todo nosotros tenemos actualmente cuatro diseños de Pentacam. Tenemos el Pentacam inicial, que es el más básico. Tenemos el Pentacam HR, el Pentacam AXL Wave y el último que salió, que es el AXL de largo axial. Pero también justamente en la anterior semana tuvimos el Congreso Nacional de Oftalmología y realizamos el lanzamiento del nuevo Pentacam Cornea OCT. ¿Sí? Ese Pentacam sobre todo se va a centrar en la parte de córnea y eso va a ayudar a los médicos para tener una imagen más detallada cuando realicen cualquier tipo de cirugía. ¿Sí? Dentro de las imágenes y los múltiples medianos que tenemos con los datos de Pentacam, cabe recalcar que con el Pentacam más básico tenemos 25.000 puntos de toma. Es decir, que nos da una información muy detallada de la cara anterior y cara posterior de la córnea. Con el Pentacam HR en adelante tenemos 138.000 puntos de información
para nosotros poder determinar o ayudarnos en el diagnóstico y posible tratamiento a futuro. Bueno, en el análisis de datos, realmente el Pentacam nos ayuda sobre todo a visualizar la parte de la córnea. Es muy importante, sobre todo la córnea. Y también nos ayuda sobre todo en la parte de cristalino también, porque el Pentacam abarca todo lo que es segmento anterior y cristalino. La cara posterior y el tema de retina, pues realmente lo realizamos con un OCT, que eso nos ayuda para ver un fondo de ojo y de cierta manera pues darle un complemento con el Pentacam para dar un buen diagnóstico, ¿sí? Sobre todo nosotros evaluamos al momento de leer los diferentes mapas que tenemos en el Pentacam, sobre todo las elevaciones y depresiones que vamos a ir presentando en este equipo. Estas representaciones se van a dar por colores, pero también vamos a tener valores. Sobre todo, yo les recomiendo que ustedes deberían tomar en cuenta un poco más la parte de los valores que se van a ir presentando, ya que los valores van a ser constantes. Los colores sí nos dan una idea, pero es mejor guiarnos por el tema de los valores. Dentro de los parámetros que nosotros debemos de evaluar y que deben estar presentes en el momento de la revisión de los exámenes, se incluye la parte de la curvatura. Sobre todo la simetría es muy importante, ya que de eso determina si es que es una córnea regular o una córnea irregular, ¿sí? Sobre todo el tema de las elevaciones, cuando nos da unos valores elevados de curvaturas que no corresponden a la media normal que nosotros tenemos en nuestra población. Y también, sobre todo, lo que nos ayuda es en la parte de la curvatura tanto anterior y tanto posterior. ¿Sí? Ya próximamente vamos a ver les voy a mostrar el software de Pentacam para que podamos ir mirando cómo se comienza el examen, cómo determinar que un examen esté correcto y cómo leer cada mapa, ¿sí? Bueno, a lo largo de la historia pues se han realizado algunas comparaciones en cuanto al Pentacam con otros equipos de topografía corneal, pero como habíamos comentado, las dos diferencias entre una topografía y una tomografía es sobre todo la superficie que está haciendo el examen el equipo. Sobre todo topografía es solo cara anterior y tomografía es cara anterior y cara posterior. ¿Sí? Eso nos ayuda sobre todo a nosotros para poder diferenciar y ser el Pentacam como un equipo Gold Standard que se utiliza en la mayoría de clínicas del país y que realmente nos da una información muy detallada de cómo está la superficie corneal y también del cristalino de cada paciente. Dentro de los casos, nosotros con el Pentacam pues podemos evaluar un sinnúmero de casos de pacientes que han venido a consulta y estos casos, sobre todo, nosotros podemos ayudar a dar un buen tratamiento y también hacer una intervención quirúrgica exitosa. De eso depende el éxito o el fracaso de una cirugía al momento de la realización. Sobre todo nos ayuda en el tema de Pentacam hacer no solo una correcta cirugía, sino también hacer un control adecuado dependiendo de cada cirugía que se realice los pacientes. Los resultados nos ayudan sobre todo en el tema de Pentacam a elevar la definición de la consulta o del tratamiento en un 30%, ¿sí? Nos ayuda a que nuestra determinación de un tratamiento pues se eleve en un porcentaje muy significativo para que de cierta manera pues el tratamiento sea el óptimo con el paciente. Y claro, como les comentaba, nosotros dentro de Pentacam ya tenemos un poco de inteligencia artificial, sobre todo para el análisis de queratoconos. Para poder delimitar sobre todo la parte de queratoconos se utiliza un logaritmo que nos permite determinar en qué fase de queratocono ya se encuentra el paciente. En la parte, también como les comentaba, que recién hicimos el lanzamiento justo este fin de semana en el Congreso Nacional de Oftalmología, es sobre todo el Pentacam Cornea OCT.
Este equipo viene a revolucionar sobre todo el mercado y también a darnos unas imágenes precisas de la mayoría de casos donde se haya hecho un tratamiento en la superficie corneal. ¿Sí? Si el paciente tiene anillos, si tiene un crosslinking, si inclusive tiene una cirugía refractiva, nosotros podemos incluso ver el flap que se realiza al momento de la cirugía refractiva. ¿Sí? Perfecto. Sí, permítame, voy a compartir ahora el software de Pentacam, que es este de acá. ¿Sí? Este es el software de Pentacam. Cuando ustedes ingresen, permítame, me están haciendo una consulta. Bueno, realmente tenemos, creo que el espacio es para 100 personas. No sé si es que se están conectando más personas. Eh, Tal vez hasta ese punto alguien tiene alguna duda, alguna consulta. ¿No? No, siga nomás. Perfecto. Lo que Bueno, pasa es que me están diciendo que no pueden ingresar. sí, Tenemos, justamente creo que el espacio es para 100 personas, nada más. Entonces creo que por eso ya no les permite ingresar a más personas. ya, ya, Sí. ya. Bueno, en el momento que ustedes tengan el acceso a un Pentacam, ustedes se van a dar cuenta que ustedes van a tener esta pantalla. En esta pantalla, en la parte izquierda, ustedes van a tener todos los pacientes que se vayan realizando al momento de las consultas. Una vez que ustedes dan clic en los pacientes, permítanme, les enseño. Una vez que, por ejemplo, ustedes den clic en los pacientes, pues se despliegan los exámenes que se hayan realizado. Y si es que tal vez es un paciente nuevo, pues en la parte superior colocan nuevo, colocan los datos del paciente, apellido, nombre, fecha de nacimiento, número de identidad, ¿sí? Y si tal vez el paciente ya se realizó un examen, pues ponen en buscar, ponen los datos y ya puede ingresar el paciente que tal vez ya lo vieron previamente. Este es un examen, este es un examen de un Este, paciente que tiene queratocón. Ronnie, está congelada la imagen. No sé si tal vez ahí lo ven. No, está solamente la topografía corneal, análisis avanzado con Petacam, Ah, está ya. congelada. Perdón, ya le comparto nuevamente. ¿Sí? Tal vez ahí ya logran ver mi pantalla. Ahí ya se ve la imagen del Sí, Petacam. ahí sí ya se ve. Ya. Bueno, este es el software de Pentacam como tal. Ustedes van al momento de que tal vez tengan el acceso a revisar un examen de Pentacam, pues se van a encontrar con esto, ¿sí? Realmente Pentacam es un mundo muy grande, es un equipo que tiene mucha información y hay personas en el mundo que se dedican estrictamente a estudiar todos estos módulos, ¿sí? Hoy por cuestión de tiempo, realmente un estudio de Pentacam, pues yo creo que para revisar todos los módulos nos demoraríamos unas 5 horas, pero les voy a comentar sobre los principales mapas que nosotros utilizamos o que nos llegan a consulta, ¿sí? Dentro de Pentacam, pues nosotros tenemos la opción, todos estos mapas son las opciones que el Pentacam nos da para nosotros ir analizando todo lo que tiene cada paciente, ¿sí? Sobre todo esto es la vista preliminar, nos ayuda a dar una idea de qué es lo que tiene el paciente. Incluso en la parte de abajo tenemos una representación en 3D que nosotros podemos moverla. ¿Dónde está? Cara anterior, que es lo rojo, cara posterior, lo verde, el iris, la zona azul y el cristalino, la zona amarilla. ¿Sí? Entonces el equipo hace una representación en 3D de todo, de todos los medios que se va encontrando al momento de realizar la toma.
En la parte de acá arriba nosotros tenemos lo que se llaman imágenes de Scheimpflug. Estas imágenes son cortes transversales, son 25 cortes transversales que el equipo hace en tan solo 5 segundos. Entonces es una información muy relevante que a nosotros nos permite analizar toda la zona, ¿sí? Podemos pasar, si ustedes ven en la parte de superior, tenemos los cortes, en qué dirección se realizó el corte y podemos ir cambiando, ¿sí? En diferentes posiciones donde nosotros querramos ver el corte, ¿sí? Si ustedes ven, vamos bajando y vamos colocando cada corte, por ejemplo, ahorita en la zona horizontal y vamos cambiando, ¿sí? Son 25 cortes que se puede realizar al momento del examen que dura aproximadamente 5 segundos. En la parte de acá nosotros vamos a ver estas barras. Estas barras sobre todo a nosotros nos ayudan a medir la densitometría de cada superficie. Es decir, qué tan denso es cada superficie. En este punto tenemos la superficie de la córnea, que es el punto de acá. En este otro punto pues tenemos lo que es la parte del iris y en la parte de abajo pues es el tema de catarata. Cuando un paciente tiene una catarata muy marcada, sobre todo los picos acá de densitometría se elevan y nos marca sobre todo que el paciente ya presenta una catarata que tal vez ya está madura. Tenemos otros mapas, que por ejemplo es este, el Fast Screening. Muchas veces ustedes se van a encontrar con este mapa y este mapa a nosotros no nos, o sea, realmente no nos envían mucho, pero nos da una idea general de qué es lo que está sucediendo con el paciente. El color blanco es los valores normales. El color blanco, o sea, medio blanco como gris, es un valor relativamente sospechoso y la partecita que está más oscura es un valor donde ya nos dice que es algo patológico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esos valores. Sobre todo aquí dice ángulo de cámara, está dentro de lo normal. Paquimetría mínima, pues está adelgazada la córnea del paciente. El índice máximo de progresión también está muy elevado. La elevación posterior también tenemos una elevación prominente. En la profundidad de la cámara, pues tenemos un valor que está sospechoso, pero se está acercando más hacia la parte de ser patológico. Dentro de la paquimetría, o sea, el espesor corneal, tenemos que está disminuida. La queratometría máxima, pues es una queratometría muy elevada y dentro de la densitometría corneal también está ya llegando a una zona patológica, ¿sí? El volumen de cámara también se acerca a una zona donde está sospechosa, pero va más hacia la parte patológica. El índice de progresión, pues, ya está en la zona patológica y la elevación frontal, pues, también está en una zona que realmente está ya acercándose a lo patológico. Y dentro de la densitometría corneal también está más hacia la parte sospechosa, pero puede ir avanzando hacia la parte patológica. Em, Estos son los mapas, los 4 mapas refractivos, son los mapas que ustedes han visto, tal vez en la literatura o tal vez si es que alguien trabaja ya en una clínica, pues es la información que les va a llegar a ustedes, la principal información. Dentro de esa información, lo que primero nosotros tenemos que darnos cuenta es la parte de acá, el QS. El QS a nosotros nos permite saber si es que el paciente se tomó un examen correcto o si tal vez el paciente parpadeó, cerró los ojos o cuál es la cantidad de información que nos está dando esa toma. Si la toma es confiable o si tenemos que volver a realizar una nueva toma. ¿Sí? También aquí nos da datos, sobre todo de cuando está el paciente tiene una queratometría la más plana, K1, K2 la queratometría más curva, la KM es la K media, es el promedio entre las dos curvaturas y el astigmatismo que tiene el paciente, ¿sí? Este astigmatismo pues es el astigmatismo real, no necesariamente el astigmatismo que tolere el paciente al momento de la refracción, ¿sí? Está el eje más curvo y también está las queratometrías, pero en milímetros. Entonces ustedes encuentran todos esos datos, ¿sí?
El índice Q sobre todo nos ayuda a determinar si es que ese paciente tiene una curva más deformada de lo normal. Un índice Q0 es un valor normal. Un índice Q de 0,40 es sospechoso y pues de ahí en adelante ya es un índice que ya nos permite determinar que hay una curvatura excesiva, ¿sí? En la cara posterior, realmente nosotros tenemos un valor, el equipo nos da valores, pero no hay todavía un estudio donde la determinación de estos valores nos den un diagnóstico exacto, ¿sí? Realmente en la cara posterior nosotros solo tomamos en cuenta el mapa de Belin-Ambrosio para poder nosotros darnos cuenta si es que hay como un empuje desde la cara posterior hacia la cara anterior y que eso esté generando una deformación. En la zona inferior, si ustedes se dan cuenta, tenemos la parte de la paquimetría. La paquimetría se refiere al espesor corneal. El espesor corneal en el centro de la pupila está de 421, que es disminuida. Una paquimetría en el vértice, 376. Y la porción más fina de esa paquimetría, pues, es en 371. Lo que nosotros, sobre todo estos datos, están acá en el mapa representados, si ustedes se dan cuenta, sobre todo el espesor más delgado de la córnea está en 371, que es la porción más fina, y la paquimetría en el centro está en 376. Sobre todo estos valores ya nos dan que es una córnea patológica, ya que el valor normal de espesor corneal está entre 500 a 520 micras, ¿sí? Ese es el valor normal. Por debajo de eso ya es sospechoso y por debajo de 400 micras pues ya es patológico. En la parte de abajo nosotros tenemos igual el diámetro corneal. El diámetro corneal es muy importante sobre todo en la parte de adaptación de lentes de contacto esclerales o rígidos limbares, ¿sí? Eso nos ayuda a nosotros a no llegar a este valor en un lente rígido limbar, sino que tal vez podamos llegar a un valor de 10 milímetros cuando sea un lente de contacto de diámetro grande. Y en el caso de un lente de contacto escleral, pues este da un dato adicional para nosotros poder realizar la adaptación del lente correcto con el diámetro correcto. En un lente de contacto escleral, a este valor se le suman de 3,5 a 4 milímetros para que no tengamos ningún toque en la parte del limbo, ¿sí? Y también nos da un diámetro pupilar, que es de 3,13, está dentro de lo normal, no es un diámetro pupilar elevado, sino que se mantiene dentro de la zona normal. Incluso el equipo nos da una simulación de una presión intraocular, pero es necesario que el médico o la persona que esté evaluando pues haga la toma de la presión y nosotros podemos aquí colocar la presión que nosotros tengamos. Digamos, si nos dio un valor de 11 milímetros de mercurio, nosotros hacemos el tema de guardar y se modifica la presión que tiene el paciente, ¿sí? Se vuelve ya una presión corregida por el programa que tenemos. Dentro de los cuatro mapas tenemos también el mapa de curvatura sagital. El mapa de curvatura sagital sobre todo nos ayuda a medir todos los meridianos en cuestión de keratometrías. Si ustedes se dan cuenta, esta toma de este paciente no tiene una simetría entre los dos ejes, tanto en el eje Y como en el eje X. Eso nos delimita que este paciente tiene una simetría y esa simetría puede estar ligado a un queratocono. Cuando nosotros no tenemos, se lo conoce como ortogonalidad. La ortogonalidad es la simetría, digamos, esta línea roja debería estar simétrica en todos los puntos, pero ustedes se dan cuenta que esta línea roja está en diferentes puntos, entonces no tenemos una simetría. Igual sucede con la línea azul. La línea azul no tiene una continuidad, sino que va variando en algunos ejes. Eso nos permite delimitar que ya algo tiene una sospecha el paciente. En la elevación frontal, sobre todo esta elevación frontal, a las personas que tal vez ya adaptan lentes de contacto rígidos,
se van a dar cuenta que si tal vez realizan la adaptación de un lente de contacto rígido, se va a, se va a parecer mucho con este patrón que viene con con este mapa de elevación frontal. Sobre todo porque este equipo, sobre todo hace en la toma en 9 milímetros de la corta. En todos los 9 milímetros hace esa elevación y nos permite dar un valor, sobre todo en la adaptación de lentes de contacto rígidos que se asemejen a este patrón. En la elevación posterior, como les comentaba, no tenemos todavía una tipología, pero nos hemos dado cuenta que si es que en la cara posterior tenemos elevaciones mayores a 16 micras, ya está generando un empujo hacia la cara anterior y esa cara anterior pues se tiende a deformar. Entonces, este es uno de los mapas más importantes que tenemos y debemos nosotros conocer sobre todo estos datos, donde nos da los valores que son los generales que nosotros vamos a revisar en consulta. Después de eso, nosotros bueno, tenemos un módulo de imágenes de Shenflug donde se ven aún más grandes, sobre todo las imágenes. Tenemos opciones donde podemos medir incluso el tema de la sagita. Esta altura sagital incluso nos ayuda para la adaptación de un lente de contacto. Podemos cambiar a 12 milímetros y el equipo nos va a dar el valor de los meridianos, ¿sí? Obviamente, estos datos que les estoy compartiendo no realmente los saben enviar directamente desde donde se realicen los exámenes, pero sí es bueno que ustedes conozcan para que lo puedan solicitar al momento de enviar a realizarse este tipo de exámenes. Incluso el Pentacam nos permite determinar cuál es la opacidad del cristalino en un caso de catarata, ¿sí? Sobre todo aquí el PNS es un valor que nosotros nos permite conocer qué tan rígida está esa córnea y dar un valor, digamos, para una cirugía de catarata. Si es que esa catarata está muy madura o si la catarata pues está en un estado inicial. Eso ya lo da el equipo directamente. Tenemos acá otro módulo. Este es un módulo donde nos da la imagen de iris. Nos da la imagen de iris. Incluso cuando el paciente tiene sobre todo la parte de un lente de contacto escleral, podemos hacer la toma inclusive con el equipo. También podemos nosotros determinar si tal vez se realizó algún tipo de cirugía del paciente y una vez dilatado, cuando el paciente tiene un lente intraocular, sobre todo en la parte de lentes intraoculares tóricos, podemos determinar si es que ese lente tuvo una rotación o no tuvo una rotación, ya que un lente intraocular es necesario colocarlo en una posición correcta si es que tiene un astigmatismo, o sea, si es un lente tórico. Y también se puede hacer un análisis postoperatorio, que este no es el caso porque el paciente no se realizó una cirugía, pero se puede ir realizando una simulación de qué es lo que sucedería. Tenemos la parte del ojo virtual, que ya lo vimos en la primera imagen, donde nosotros hablábamos de las dos capas, cara anterior, cara posterior, y también el cristalino y el iris, perdón. Este es un mapa que yo lo utilizo bastante. Este es un mapa, se llama Topometric Case Staging. Sobre todo, este mapa nos ayuda a nosotros a determinar la parte del queratocono, ¿sí? Este es uno de los mapas que ustedes van a tener que solicitar al momento de tener una sospecha de queratocono. En este mapa, sobre todo, tenemos la información que vimos al principio en el mapa de los cuatro mapas refractivos. Pero adicional tenemos la clasificación de Belin, que es el ABCD de Queratoconus. Sobre todo esta clasificación se dio tomando en cuenta cuatro parámetros. El primer parámetro, cara anterior, en los 3 milímetros de la zona.
cara posterior, la parte del espesor corneal y también se puede aumentar la parte de la agudeza visual que tiene el paciente. Esta agudeza visual nosotros podemos determinar al momento de que le hagamos, no sé, tal vez con el oclusor, ojito por ojito, y lo podemos añadir al momento de que se realice el examen el paciente para tener una información mucho más detallada. Sobre todo, en resumen, lo que nosotros vemos aquí se resume en esta parte de acá, el TKC. El TKC sobre todo a nosotros nos permite determinar si es que el paciente tiene un grado de queratocono. Estos grados de queratocono, pues el equipo lo determina dependiendo todas estas características antes mencionadas. Si tal vez estas características se encuentran afectadas, el equipo va a deducir que tiene un queratocono o tal vez una posibilidad de queratocono. Y todo eso, pues, se resume en el TKC. Eso nos ayuda a nosotros a darle ya un diagnóstico al paciente ya fijo, que el paciente no tenga esa duda o el médico no tenga la duda de que el paciente tiene o no tiene un queratocono. Aunque obviamente hay signos que nosotros observamos al momento de realizar la evaluación del paciente. Si nosotros miramos al momento de hacer la refracción que el paciente tiene sombras en tijera, que tiene un astigmatismo elevado, que tal vez no podemos determinar el eje del paciente, o que tal vez tiene una prominencia en la parte de la córnea, pues obviamente nos da un valor, o sea, una sospecha de queratocono, pero siempre es bueno confirmarlo con un examen diagnóstico. No sé si es que hasta ahí tal vez alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. No sé si está mucha información por una sola charla. No, Ronnie, estamos bien. Todo muy bien. Perfecto. Sí, bueno, estoy tratando de mostrarles algunos módulos que tiene el Pentacam. Obviamente hay más información sobre la parte de Pentacam, pero les estoy dando lo más básico que nosotros deberíamos saber al momento para determinar si es que el paciente eh, tiene queratocono o no tiene queratocono. Sobre todo me enfoco en esta parte porque el día de mañana y el día miércoles vamos a hablar un poquito sobre lentes de contacto esclerales y estos mapas son muy importantes para que ustedes puedan ayudarse en la determinación del paciente y posterior adaptación de lentes de contacto. Bueno, acá también tenemos otros mapas, sobre todo tenemos un mapa refractivo, que es para una cirugía refractiva cuando el médico quiere tomar la decisión de que si el paciente aplica o no aplica para una cirugía refractiva. En este caso, pues tenemos algunos valores que están en rojo y el paciente tiene un queratocono, lo que haría inviable una cirugía en este tipo de pacientes, ya que en las cirugías refractivas nosotros disminuimos el espesor corneal y esta parte pues no nos ayudaría en una cirugía refractiva porque quedaría aún más delgada la córnea del paciente que tiene queratocono. Tenemos sobre todo también, este se llama un Holiday Report. El Holiday Report sobre todo nos ayuda en la comparación de un paciente previo a una cirugía y post cirugía. ¿Sí? Eso nos ayuda el Holiday Report para mirar cómo ha cambiado la córnea del paciente mientras se ha realizado algún tipo de cirugía. También tenemos el módulo de catarata. Este es el catarata pre-op. Ese nos ayuda sobre todo a mirar qué tipo de lente podemos colocarle al paciente y también cuán dura o cuán maciza está la catarata o el cristalino del paciente. Tenemos este mapa que es el mapa de Belin-Ambrosio. Sobre todo en el mapa de Belin-Ambrosio estamos analizando la elevación frontal y la elevación posterior, ¿sí? Sobre todo nosotros nos enfocamos en el mapa, en los dos mapas inferiores. Si ustedes se dan cuenta, cuando está el mapa todo completo verde es que está normal.
Cuando está en amarillo es algo sospechoso y cuando está en rojo ya es algo patológico. Obviamente el caso que les presento ahorita es un caso de un paciente que ya tiene un adelgazamiento corneal y que ya tiene un queratocono grado 3. Obviamente todos estos valores se van a dar en rojo porque ya es un paciente que tiene una elevación en la cara frontal de la córnea y cara posterior de la córnea muy marcada. Tenemos una consulta, Ronnie. Sí, Buenas sí, sí, noches. justo estaba leyendo la consulta. Nos dicen, para el procedimiento de PRK en cuanto al Pentacam y qué parámetros debemos tomar en cuenta para la empleación de esta técnica. Sí, sobre todo en la parte del PRK nosotros debemos tomar en cuenta sobre todo el espesor corneal. El espesor corneal es muy fundamental ya que en este tipo de cirugías pues se disminuye el espesor corneal y en un paciente con queratocono que ya se encuentra disminuida ese espesor pues se va a disminuir aún más, ¿sí? Lo que podría causar una ectasia aún mayor y tener que acelerar el proceso de un trasplante de córnea para ese tipo de paciente. Eso se toma en cuenta, también se toma en cuenta la estabilización de la medida del paciente durante 1 o 2 años y también que no tenga ningún tipo de ectasia, que sería este caso. Ujú. Esos son sobre todo los principales valores. En esta parte como les comentaba, en la parte posterior, nosotros vemos que ya hay como un empuje desde la zona posterior hacia la zona anterior, lo que causa una deformación de la córnea. Y en esta parte de acá donde ustedes ven estos mapas, estas tres líneas son unas líneas donde debe estar la media de pérdida de grosor corneal. Si es que la pérdida está, por ejemplo, en la zona roja, esta es la incidencia que tiene de pérdida ese paciente. Si es que esta línea se encontrara en medio de estas tres, no habría ningún problema, sería algo normal. Pero como ya está por sobre la media, entonces está muy por encima de la media, pues ya genera un adelgazamiento aún más prominente. Tenemos este otro mapa. Este otro mapa sobre todo nos ayuda para la implantación de lentes, perdón, para la implantación de anillos corneales. Nosotros como Medifacos también producimos la parte de lentes intraoculares, anillos corneales y lentes de contacto esclerales. Entonces manejamos toda la parte de eh, la salud visual para el paciente, sobre todo en la parte de la línea oftalmológica. Pero la línea de lentes de contacto esclerales pues se asemeja más hacia el optómetra, porque nosotros somos las personas capacitadas para la adaptación de este tipo de lentes, ¿sí? Sobre todo en este mapa a nosotros nos ayuda, y bueno, la ayuda es directamente para el médico, sobre todo en el cálculo de qué tipo de anillo necesita el médico. Sobre todo acá tenemos dos opciones. Si es que la técnica de implantación de anillos corneales es manual o si tal vez es con la tecnología de femtosegundo, ¿sí? Sobre todo si ustedes se dan cuenta, los mapas cambian, sobre todo porque nosotros tenemos diferentes anillos. Los que producimos nosotros se colocan a 5 milímetros y a 6 milímetros, pero hay anillos que también se pueden colocar a 3 o 7 milímetros. Todo depende de la forma del cono, por ejemplo, dónde está ubicado, el valor del coma, sobre todo del eje. Entonces son muchos factores que nos ayudan a determinar qué tan correspondiente está este anillo para el paciente. ¿Sí? Entonces ustedes como se dan cuenta aquí, tenemos en qué espesor se colocan los anillos. El anillo sobre todo se coloca en el estroma profundo de la córnea. Recuerden que la córnea tiene 5 capas, entonces dentro de esas 5 capas, en el estroma profundo se coloca el anillo corneal. Si es la técnica manual o si es la técnica con femtosegundo. Si es que obviamente en las clínicas últimamente se han estado utilizando bastante la tecnología de femtosegundo, donde el láser hace sobre todo la incisión por donde se va a ingresar el anillo y también el canal por donde va a ir el anillo. Entonces obviamente es mucho más preciso
pero en algunos centros o en algunas clínicas y hospitales, sobre todo el sector público, se utiliza bastante todavía la técnica manual. Entonces, cualquiera de las dos está muy bien. Obviamente todo depende del entrenamiento que tenga el médico para la colocación. Incluso aquí nos da una ayuda para nosotros poder determinar en dónde va a ser el coma o dónde va a ser la zona central donde debe estar colocado el anillo corneal. También en la parte de abajo, pues se repiten algunos mapas del tema de la curvatura sagital que veíamos en los cuatro mapas refractivos, la elevación frontal que también veíamos en otros mapas, el espesor corneal, sobre todo el espesor, ya que si es que la córnea se encuentra muy adelgazada, no se puede colocar un anillo corneal, ya que no nos permitiría tener un buen sostén de la córnea, sino que podría causar incluso una perforación de la córnea si es que no determinamos muy bien la profundidad del canal para el anillo. Y también tenemos la elevación posterior. Vamos a seguir. Tenemos este mapa de acá, que era lo que yo les comentaba sobre el tema de los lentes de contacto. Este es un mapa que nosotros utilizamos bastante, sobre todo en la adaptación de lentes de contacto rígidos. El equipo nos ayuda a nosotros a realizar como una simulación de cómo va a estar adaptado este lente en el paciente. Nosotros podemos hacer la simulación, tenemos alrededor de 50 lentes, si no es un poquito más. Tenemos toda esta lista de lentes que nosotros podemos tener en la adaptación, ¿sí? Por ejemplo, podemos mirar este es uno de los más comunes, uno de Copper Vision, el Biofinity, es uno de los que más se utiliza, pero obviamente este es un lente que no le va a quedar al paciente porque obviamente es un paciente con una córnea muy irregular, entonces el equipo no me permite calcular no me permite calcular el fluorograma, ¿sí? Pero hay algunos lentes, por ejemplo, estos de Bausch Lomb. Bueno, estos no hay en el mercado acá en Ecuador. Están los de Cooper, están los Mayday, están los de, bueno, de Johnson tampoco no hay, los de AcuView no hay acá. Creo que tenemos la mayoría los Avaira, sí, porque estas otras marcas realmente están en el listado, pero no los tenemos acá en Ecuador. Bueno, de Alcon sí tenemos algunos. Incluso esto nos ayudaría sobre todo para determinar si es que ese lente que le vamos a colocar al paciente puede funcionar sin realizar la prueba sino que nos dé un valor similar o un valor aproximado para no tener ningún inconveniente al momento de pedir un lente de prueba y de esa manera determinar con valores más exactos para que ustedes puedan solicitar a la casa comercial un lente de prueba y tener un mejor resultado. Bueno, también podemos comparar dos exámenes. Hay exámenes, bueno, en este caso no podemos comparar porque el paciente solo tiene un examen, solo se va a realizar un examen, pero cuando nosotros tenemos un antes y un post cirugía, podemos comparar cómo es lo que cambió del paciente. Y tenemos esta parte de acá, que es un módulo exclusivamente para lentes de contacto esclerales. Este módulo a nosotros nos ayuda a determinar qué tipo de lente o cuál es el lente con la sajita que debemos colocar. Sobre todo en este mapa nosotros evaluamos cinco zonas. La zona central, que es la zona de acá, la zona gris que ustedes están mirando. La zona superior, esto ya es de esclera. La zona igual temporal, que es de la esclera. La zona inferior de la esclera y la zona nasal de la esclera. Entonces, de esta manera nosotros tenemos ya no solo un diagnóstico en los 9 milímetros de la córnea, sino que este se expande a los 15 milímetros que incluye ya la esclera. De esa manera nosotros podemos ya determinar el mejor lente para el paciente. Tengo otra consulta.
Eh, sí. Bueno, la consulta dice, con el TKC podemos nosotros saber qué tipo de técnica se podría utilizar para los pacientes con keratocono, ya sea un crosslinking, que esto va en base a la edad, o los anillos de interstromales. Sí, con el TKC nosotros ya podemos determinar o dar una idea de qué tipo de tratamiento podemos ya realizar, sobre todo en los pacientes que están con un keratocono inicial. Cuando el keratocono esté inicial, realmente tenemos todas las opciones para poderla ir manejando y mirar su progresión con el tiempo. Porque cuando nosotros tenemos un paciente con keratocono, realmente el realizar una cirugía o sea, nos ayuda a tratar de disminuir esa progresión, pero todo depende de qué tan agresivo sea el keratocono que tiene el paciente. Porque hay muchos casos de los pacientes que tal vez tienen un keratocono que no es tan agresivo y se hacen un crosslinking y ese keratocono se ha detenido. Pero tenemos pacientes donde el keratocono puede ser más agresivo y a pesar de realizarse ya un crosslinking, después de un tiempo sigue progresando y tenemos que llegar a los anillos. Y hay pacientes que tal vez ya llegan a anillos y después sigue progresando, incluso pueden llegar a un trasplante de córnea. Todo depende de qué tan agresivo sea el keratocono de cada paciente y eso ya lo determina cada cuerpo. Lo que nosotros tenemos que realizar son los controles progresivos para poder darnos cuenta si es que ese keratocono sigue avanzando de una manera tan fuerte, tan abrupta, o si tal vez ese keratocono ya se va estabilizando con el tiempo. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir mirando. Obviamente, si el paciente ya tiene un keratocono 4 grado 4 pues obviamente ese caso ya está para un trasplante de córnea. Y si es que ese keratocono grado 4 viene con una disminución más considerable del espesor corneal, tal vez 320 menos de 300 micras, pues obviamente ya va más al tema de trasplante y ya no podemos realizar ni un crosslinking ni anillos. ¿Sí? Entonces hay que ir delimitando dependiendo de cómo veamos y mientras más pronto determinemos un queratocono, pues mejor para el paciente porque tenemos más opciones para realizar. Sí, muchas veces también me han preguntado el tema del trasplante de córnea. El trasplante de córnea realmente no es tan recomendable en pacientes muy jóvenes porque el trasplante de córnea no tiene una duración hasta, o sea, por muchos años. Por lo general, a los 15, a los 20 años, pues hay pacientes que tal vez ya necesiten un segundo trasplante de córnea. El realizarse un trasplante de córnea no nos asegura nada. Realmente la visión que tiene el paciente con un trasplante de córnea, sobre todo penetrante, es muy complicado estabilizar. La visión del paciente no es la mejor. Muchos de los pacientes con trasplantes de córnea quedan con unas agudezas visuales muy disminuidas y por eso nosotros tenemos los lentes de contacto esclerales para mejorar ese tema de visión. También el trasplante de córnea tiene sus riesgos. Obviamente nosotros tenemos unos riesgos donde el paciente puede rechazar esa córnea, puede tener un rechazo y obviamente realizar una segunda intervención aún es mucho más peligrosa porque podemos tener aún mayor rechazo. Entonces es muy importante o lo que tratamos nosotros de hacer es que el trasplante no sea tan a personas tan jóvenes. Obviamente, si es que tal vez ya no tenemos otra opción, pues hay que realizarla, pero mientras nosotros podamos extender un poco más la vida útil de esa córnea, tratamos de colocarle otro tipo de tratamientos un poquito más alternativos, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues tratamos de no tener un trasplante muy rápido. Bueno, conversando un poquito sobre el tema del CSP, el CSP realmente es un módulo que tiene Pentacam que es muy útil sobre todo para la adaptación de lentes de contacto esclerales. Este módulo a nosotros nos ayuda ya que nosotros tenemos en la parte de acá arriba, podemos elegir el diámetro de lente que tengamos en la caja de pruebas. En la caja de pruebas que nosotros manejamos tenemos un diámetro de 15,7. Nosotros podemos colocar el diámetro sin ningún problema.
Aquí automáticamente el diámetro horizontal del iris visible o el diámetro de córnea ya se encuentra colocado por el equipo. El centro de la córnea, pues el equipo también ya lo determina. Y lo que nosotros podemos modificar es cuánto de solución nosotros queremos que esté entre la córnea y el ojito, perdón, entre el lente y la córnea del paciente. Podemos subir las micras o incluso podemos bajar. Todo eso se puede hacer en el equipo sin ningún inconveniente. Por lo general, nosotros recomendamos que la distancia entre el lente y la córnea sea de 150 micras a 200 micras, ¿sí? No necesariamente tiene que ser tan exacto. Podemos tener unos valores más, unos valores menos sin ningún inconveniente. Y lo que nos arroja el equipo, si ustedes se dieron cuenta, es en la parte de acá abajo, que mientras vayamos cambiando nosotros la sajita, también va cambiando el valor inferior. Lo que hacemos nosotros es ir a nuestra caja de pruebas, buscar un lente de diámetro 15,7 con una sajita de 4.324 micras, ¿sí? Ese es el lente que nosotros vamos a colocarle directamente al paciente. Este valor puede en la caja de pruebas no estar exactamente, sino que debemos revisar que el valor sea semejante, que sea un valor parecido al que nos encontramos acá. Y de esa manera, pues nosotros podemos determinar el lente inicial para la prueba de lentes de contacto esclerales. No sé si tal vez alguien tenga una duda, alguna pregunta. Realmente por el tema de tiempo no quisiera pasarme mucho. Más que nada me gustaría resolver algunas dudas que tal vez ustedes tengan. Yo sé que es mucha información por una noche. Pero esto nos va a ayudar sobre todo para saber que tenemos bastantes opciones en la parte de Pentacam. Em, sí, tenemos una consulta que dice grado 4 no aplicaría para lentes esclerales. ¿En qué caso sí? Ya que con esto se evitaría invadir ya sea con los anillos o con el trasplante de córnea. Sí, realmente nosotros en un grado 4, bueno, yo sí he colocado lentes de contacto en estos grados. Lo hemos hecho ya que hay muchos pacientes que están en lista de espera. La mayoría, bueno, lo triste del tema de queratocono es que la mayoría son pacientes de escasos recursos. Tenemos bastantes pacientes que entran a lista de espera y acá en el Ecuador no tenemos un banco de ojos que nos permita tener unas córneas para realizar un trasplante. Sobre todo, estos lentes de contacto esclerales ayudan en el tema de visión. Obviamente no van a curar el queratocono, pero nos pueden ayudar en pacientes que tengan un nivel de queratocono muy alto, sobre todo para que puedan realizar sus actividades. Los pacientes, mientras esperan un trasplante de córnea, se pueden colocar el lente de contacto escleral para tener, tal vez, realizar sus actividades, poder trabajar y tal vez de esa manera, pues, adquirir tal vez una córnea en la parte privada. Entonces, en ese caso, yo sí lo colocaría un lente de contacto escleral. Pero si es que tal vez yo tengo una paquimetría muy disminuida, no le voy a colocar el lente de contacto escleral porque al momento de retirar el lente, el paciente si tiene una mala manipulación, podemos causar ya un daño directamente en la córnea que necesitaría un trasplante inmediato. Entonces todo depende de cómo esté la córnea del paciente para yo poder determinar si le coloco o no le coloco un lente de contacto escleral y analizar toda la parte también social del paciente. En la parte de colocar anillos o realizar un trasplante de córnea, todo depende, todo depende. Los anillos ayudan bastante, sobre todo el anillo es como un sostén, es para poder nosotros ayudar en la parte de la forma del queratocono. Pero en muchos de los casos hay anillos que no ayudan en la parte, solo ayudan en la parte estructural, pero no ayudan en la parte visual. Entonces nosotros tenemos los anillos, nuestros anillos ayudan en la parte estructural y también en la parte visual, pero obviamente no tenemos sobre todo la parte de sostén en algunos casos donde ya son los queratoconos ya son muy desarrollados. Sí, bueno, tenemos una duda de la doctora Emily Guerra. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches.
Es una gran amiga la doctora. Sí, nos dice, así es, considero que más que el grado de keratocono depende de la progresión, la necesidad visual del paciente y el recuento endotelial. Sí, justamente podemos nosotros tener un paciente que tenga un nivel grado 4 sin progresión y también, muchísimas gracias doctora, nos hace recuerdos sobre el recuento endotelial. El recuento endotelial, sobre todo nosotros no lo tomamos mucho en cuenta en nuestra consulta diaria, pero es un error que hemos estado cometiendo durante mucho tiempo. El conteo endotelial, sobre todo en pacientes post-trasplante, nos ayuda para poder determinar si es que esa córnea que se colocó en el paciente nos ayuda en la parte estructural, porque podemos tener una córnea que nos ayude a sostener un momento, pero tenemos que cuidarla aún más porque es una córnea trasplantada. Justamente hace 2 semanas yo tuve una paciente que la paciente tenía un trasplante de córnea hace 20 años, utilizaba lentes rígidos igual por más de 15 años, ya no toleraba el lente rígido y buscó la opción de lente de contacto escleral. Al momento de realizar la adaptación del lente de contacto escleral, primero lo que hice fue evaluar superficie. Siempre que ustedes quieran hacer un buen diagnóstico con los pacientes, evalúen superficie. Realmente no les toma mucho tiempo. Ustedes solo necesitan fluoresceína, realizar una tinción y mirar cómo está la superficie de cada paciente. Al evaluar superficie, pues me di cuenta que la paciente tenía un edema corneal en una córnea trasplantada. Obviamente, la paciente me comentaba que necesita el lente de contacto escleral porque obviamente su visión no es la mejor. Le realicé la adaptación del lente de contacto escleral, obviamente tenía una mejoría, pero al momento de realizar un conteo endotelial no solo teníamos un cambio en la forma de las células, sino también teníamos un cambio en el tamaño de las células. Entonces teníamos un polimorfismo y un polimegatismo. Cuando nosotros colocamos un lente de contacto, sobre todo nosotros estamos impidiendo un poco el paso de oxígeno y eso no nos permite a nosotros darle una calidad adecuada de oxigenación a esa córnea. Y peor aún si es que esa córnea está con un edema. Entonces, obviamente nosotros tenemos que ir evaluando, cada caso es distinto, cada paciente es distinto y nosotros nos ayudamos con ciertos exámenes para nosotros dar un buen diagnóstico y también un mejor tratamiento. ¿Sí? No sé si tal vez alguien más tiene alguna otra duda, alguna consulta, para ya ir cerrando un poquito el tema de la charla. Ustedes muchas veces se van a encontrar en la práctica diaria que tal vez el paciente les consulte, ustedes les diga, ¿y en qué momento y cómo saber si es que ya se detuvo mi queratocono? Realmente es un poquito complicado darle una expectativa al paciente. Sobre todo lo que se recomienda es que ustedes le comenten al paciente que nosotros, mediante los exámenes que vamos realizando, podemos ir analizando los datos y determinar si es que ese queratocono se está deteniendo en la progresión, si tal vez tenemos cambios leves entre 2 a 5 micras por año, ¿sí? Entonces, si tenemos esos cambios, no son cambios tan grandes y se puede asemejar a una estabilidad ya en el espesor corneal sobre todo. Entonces, de esa manera ustedes ya van a poder dar el seguimiento al paciente y también un buen diagnóstico. Bueno, como último punto, quería conversarles sobre el tema del cálculo del lente intraocular. Bueno, en este caso no está permitido. Déjenme encargarles otro examen para poder mirar la parte del... Uy, creo que me salí. Espera. Déjenme compartirles mi pantalla nuevamente. Déjenme buscar un paciente que tenga para lente intraocular, ¿sí?
Paciente con queratocono. Bien, por ejemplo, les voy a indicar de paciente, algún paciente normal. Entonces, con queratocono, este es un paciente normal. Esto es lo que creo que es lo que todos quisiéramos ver en nuestra consulta. Pacientes que tengan todo bien, que esté todo bien, que solo necesiten unos lentes, pero también es muy importante la capacitación que ustedes están recibiendo para atender a los pacientes que son un poquito más complicados. Por ejemplo, este es un paciente, ay, perdón, déjeme encargarle el examen. Este es un paciente, este es un paciente normal, aunque en el mapa de la curvatura sagital, pues nosotros no tenemos una ortogonalidad o una simetría entre los ejes, ¿sí? A pesar de que sea un paciente normal, tiene un astigmatismo de 0,4 y si nosotros vamos al mapa del topometric, nosotros nos podemos dar cuenta que no tenemos no tenemos un queratocono porque en la parte inferior, si ustedes se dan cuenta, sale con una liñita. Cuando sale con la línea o no sale, o no sale así en blanco, es que el paciente Joven, no... pero la imagen está congelada. Ah, está congelada. Perdón. Me confirman si es que... tal vez ahí se ve. Sí, ahí se puede visualizar. Ya, justamente este es un paciente normal, es un paciente que no tiene, si ustedes se dan cuenta en la parte de abajo no tiene un TKC y también en la parte de las barritas no se encuentra ningún tipo de queratocono. Tenemos una prominencia en la parte de la córnea posterior, pero no tenemos un dato en la córnea anterior ni en la paquimetría como de un adelgazamiento, ¿sí? Tenemos solo una córnea que tiene un astigmatismo, pero no tenemos un adelgazamiento porque el espesor corneal está en 593 micros, que es un espesor muy, muy bueno. Sí, permítanme compartirles el tema del cálculo del lente intraocular. Aquí nosotros podemos colocar el cirujano, todo depende obviamente de cada clínica y automáticamente a nosotros nos va a dar como un mapa donde nosotros podemos ir colocando qué tipo de lente queremos qué tipo de lente se puede colocar en el paciente. ¿Sí? Permítanme cargar este de acá. Este es el full sequence. Sobre todo este examen se realizó en pacientes, em, sobre todo se realizó en pacientes que en el equipo, en el AX de Wave, que es el equipo que tiene todos los módulos en el Pentacam. Por ejemplo, los médicos cuando quieren realizar una cirugía de catarata se guían por estos mapas, sobre todo para y determinar qué tipo de lente van a utilizar. Los médicos por lo general ya tienen dos o tres hasta cuatro lentes que normalmente ya van utilizando en su día a día y aquí se puede elegir dependiendo de qué tipo de lente esté acostumbrado el doctor o qué tipo de lente sea el mejor para ese paciente, ¿sí? Podemos colocar uno de Johnson y Johnson, puede ser uno de Alcon, puede ser uno de Zeiss, dependiendo ahí sí ya con qué médico, el médico con qué lente trabaje, más que nada, ¿sí? Y automáticamente, pues en este caso, por ejemplo, en este lente, el, eh, el equipo ya nos permite saber si es que el lente tiene más 21, con qué residual quedaría. Por lo general los doctores le dejan un poquito miopia al paciente, entonces se puede colocar este que es el 0,33, que es el lente más 21,50. Y también se pueden modificar las fórmulas con las que se calcula el lente intraocular.
Por lo general, hoy en día se está utilizando la de Olsen Ray Tracing, que es la nueva forma en la que se está calculando la parte de los lentes intraoculares. Tenemos lentes esféricos, se puede calcular lentes tóricos, incluso el eje en el que se debe colocar el lente intraocular. Y también tenemos, incluso podemos colocar, o sea, mirar si es que nos quedaría como un residual que tuviéramos que hacer con ese lente, ¿sí? Y si es que también tenemos un post cirugía con un residual en el tema de astigmatismo, el equipo también nos permite saber si es que nosotros podemos girar el tema del lente hacia el eje que necesita el paciente para mejorar el tema de visión, ¿sí? Entonces, el Pentacam realmente tiene una opción infinita de mapas. Sobre todo los mapas nos ayudan a nosotros a tener una información más detallada del paciente y también nos permite incluso hasta calcular el largo axial del paciente en cataratas que no sean muy maduras, ¿sí? Nosotros podemos calcular el largo axial con el equipo para nosotros poder determinar si, por ejemplo, se utiliza bastante en los pacientes para control de miopía y también para pacientes que se tengan que realizar una cirugía de catarata, ¿sí? Entonces son valores que nos ayudan a nosotros a poder determinar y dar un tratamiento adecuado y de esa manera pues tener el éxito a lo largo del tiempo con el paciente, ¿sí? No sé si tal vez tenga alguna duda, alguna consulta eh, por el tema de tiempo para que no nos pasemos mucho. No sé si tal vez tienen alguna otra consulta. Sí, si desean lo pueden dejar en el chat para nosotros poder ir leyendo las consultas y las preguntas. Em, Creo que no tenemos ninguna otra duda, ninguna consulta. Ha estado muy clara la explicación, Ronnie. Sí, bueno, es un poquito, es mucha información, creo que por una sola noche. Como les dije, realmente el Pentacam es un mundo, creo que todas las personas que nos dedicamos al tema de consulta y diagnóstico, es un examen que sí o sí los necesitamos y la invitación es esa, a que ustedes se puedan capacitar y también que puedan conocer un poco más sobre la tecnología. Justamente nosotros, previos tenemos en noviembre el Congreso de Pancórnea. Nosotros vamos a realizar una certificación sobre Pentacam. Bueno, esto es una primicia, creo que no le hemos contado en ningún lado. Vamos a realizar una certificación sobre todo en la parte de Pentacam. Vamos a tener una certificación con el doctor Andrés Rosas de Colombia. Él conoce el equipo de pies a cabeza y nos va a ayudar en el tema de la certificación. Son alrededor de 5 a 6 horas para la parte de la capacitación y de esa manera pues que ustedes conozcan un poquito más del equipo. Tenemos acá una consulta. Me dice, ¿con el lente intraocular multifocal queda residual o es más preciso? Sí, obviamente queda mucho más preciso con el tema del residual. Todo depende de qué técnica utilice el médico para calcular el tema del lente multifocal y también el tipo de lente que utilice el médico, ¿sí? Hoy en día justamente estuvimos en el lanzamiento del lente de Johnson Johnson, el PureSee. Ese lente funciona muy bien. Es un lente, un EDOF. Realmente no es tan trifocal, sino que es un lente EDOF que nos ayuda a manejar sobre todo en todas las distancias, ¿sí? Tanto intermedia, lejana y la parte cercana, ¿sí? Entonces eso nos ayuda bastante. Sobre todo nos ayuda también para poder determinar qué tipo de lente y de esa manera pues ayudar para la parte de la adaptación. ¿Sí? Una pregunta, ¿cuál es la fecha tentativa? La fecha tentativa, permítanme confirmarles, Pancornia.
Sí, justamente, normalmente en los congresos de los oftalmólogos, realmente no hay mucho la participación de optometristas. Entonces, esta vez en el Pancornia, vamos a tener una participación un poco más marcada porque ya se incluye incluso los valores para que participen los optómetros, ¿sí? Obviamente es un valor mucho menor a lo que pagaría un oftalmólogo, pero esa parte nos ayudaría bastante para poder asistir. El Congreso de Pancornia se va a realizar, permítame, del 13 al 15. Es justamente del 3 al 15 de noviembre, del 13 al 15. La certificación se realizaría un día antes, que sería el 12 de noviembre, ¿sí? Entonces estamos analizando el tema para poder hacer la capacitación. Obviamente Pentacam es un tema muy importante y también que llama mucho la atención de tanto de optómetras como de oftalmólogos para poder aprender sobre este tema. Ronnie, Ujú, excelente tu participación, pero pese a que nos has dado a conocer la diferencia de los colores con respecto a lo que está bien, lo que está medio bien y lo que está patológicamente, ujú, esto nos ha permitido tener más claras las cosas. La oportunidad que nos da este equipo para poder tener un espesor y poder tratar a ese paciente con un lente, según los médicos, el lente que ellos están utilizando. ujú. Eso es muy bueno. Y este equipo nos demuestra un sinnúmero de oportunidades para nosotros poder tratar una pregunta muy, que a lo mejor tú tienes muchos vínculos con este equipo y con los profesionales que hacen las operaciones. Sí. Mínimo, mínimo, ¿cuántas consultas debe tener un paciente para ser operado? Sí, sí, justamente nosotros, bueno, yo estoy en la ciudad de Quito, acá nosotros tenemos ya a lo largo del Ecuador alrededor de más de 60 pentacams ya instalados para que ustedes pues puedan acceder a este tipo de diagnósticos, ¿sí? Sobre todo nosotros recomendamos, como les había comentado, que durante 2 años mínimo el paciente esté bajo criterios médicos y que la medida del paciente no tenga ninguna variación, ¿sí? O que se permanezca estable. Según eso, nosotros podemos ya determinar si es que el paciente se puede realizar una cirugía refractiva y obviamente si es que es una cirugía de catarata, pues es inmediatamente o una cirugía de anillos o una cirugía de crosslinking, ¿sí? Eso sí es inmediato. Pero lo que más nos consultan es sobre la cirugía refractiva, donde tiene que estar una estabilización mínima de 1 a 2 años. Vas a Ronnie, ver esto. Sí. Sí, Ronnie, justamente estaba eh, leyendo en el chat la ciudad en la que se va a No, realizar. porque roles La tiene que ciudad haber se va a realizar en la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito, en el Hotel Marriott, se va a realizar el Pancornia. ¿Sí? Es justamente un congreso específicamente de córnea. Van a venir muchos doctores de muchas partes del mundo, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de España, incluso doctores de Estados Unidos, que nos ayudarán a dar unas charlas para poder conocer un poquito más sobre el tema de la córnea, ¿sí? Que es muy importante. La córnea y la lágrima hoy en día se han vuelto superficies muy determinantes al momento de realizar una cirugía. La fecha es del 13 al 15, pero el día 12 se va a hacer el pre-congreso, que sería la certificación de Pentacam. ¿alguna otra pregunta para aquí el profesional especialista en este equipo? ¿Algún compañero que quiera preguntarle a Ronnie?
Bueno, las inscripciones todavía no están abiertas. Yo creo que tal vez un mes antes se abrirán las inscripciones para poder realizar la participación. Igual yo estoy en contacto con la doctora Diana Robles y yo les enviaría el link para que ustedes puedan acceder y para que tengan un poquito más de información sobre este congreso. ¿Sí? Es en la ciudad de Quito, en el Hotel Marriott. Se va a realizar desde el 12 hasta el 15 de noviembre. Ok, Ronnie, Ronnie, muy amable. Te agradecemos mucho por esta participación. También tenemos conectados a profesionales y estudiantes también que están interesados en conocer el tema. Y esperamos que esta pequeña charla que nos has regalado tu tiempo ha sido de mayor provecho para todos nosotros. Y mañana nos conectamos igual a las 7 en punto. Esperemos que puedas abrir más cupos para que no se me quede más gente fuera, para que puedan entrar, ingresar todos. Sí, Por mi sí, parte, sí. muchas gracias, Ronnie. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir un poquito de información con ustedes. Realmente el interés que nosotros tenemos como empresa y bueno, el interés personal es que todos los profesionales de la salud, en especial los optómetras, puedan hacer su consulta un poco más clínica. La idea es que la consulta se vuelva más clínica y que ustedes se apoyen de todas las tecnologías que nosotros tenemos para que esa consulta se vuelva más clínica y también más exacta en el tema de tratamiento. Esa es la idea que nosotros tenemos y obviamente es el compromiso con los colegas. Yo también soy optómetra, entonces yo busco esa superación en todos mis demás colegas. Ronnie, agradecido por tu participación, el apoyo al conocimiento y a la actualización para nosotros los profesionales. Y gracias a la empresa Andrec, que ha permitido que esto se haga posible. Agradecerle a la autoridad máxima de la Facultad de Ciencia de la Salud, del doctor Germán Romero, a todos nuestros colegas, compañeros, profesores que también están conectados, a nuestros colegas que se han graduado en nuestra universidad y a nuestros estudiantes que también están interesados al conocimiento, a la actualización y que día a día quieren ser mejores. Un abrazo a la distancia, Ronnie, y no te quito más tiempo. Y gracias por tu participación. Muy amable. Linda noche. Que pasen muy bien. Nos esperamos mañana. Ok, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.